above the Earth, there are changes in the atmosphere which pose a serious threat to the way we live. Alaska, where America meets the Arctic. A place notorious for its bleak conditions since travelers first set foot here. En una plantación de bananos al sur de Filipinas, la fumigación de pesticidas está por comenzar. El hombre con la bandera señala las áreas que han de ser fumigadas. Su trabajo pone su salud en peligro. La compañía lo fuerza a trabajar aún durante la fumigación. Para ellos, las ganancias que dejarán las bananas son más importantes que la salud de sus trabajadores. El avión está fumigando una mezcla de fungicidas. El fabricante advierte que estos pueden irritar la piel y los ojos, pero no solo esto. Se cree que exponiéndose prolongadamente a este, se corre el riesgo de contraer cáncer. Estos hombres entran diariamente en contacto con altas concentraciones de pesticidas, los que no son solo venenosos por vía oral, sino que también al contacto con la piel. No hay ningún tipo de antídoto para este producto químico, el paraquat o gramoxone. Una bocanada puede causar la muerte. Inhalado con frecuencia, el paraquat puede sofocar a la víctima hiriendo los pulmones hasta que estos son incapaces de inhalar oxígeno. Una encuesta hecha por el gobierno filipino demostró que los trabajadores de las plantaciones de banano se veían seriamente afectados por los pesticidas después de haber estado en contacto con productos químicos. Muchos de ellos no han tenido un hijo en 8 años. Ahora temen que los largos periodos de exposición a tantos productos químicos los hayan dejado estériles. Una sola cucharada de pencap absorbida a través de la piel sería suficiente para matar a este hombre. El líquido ya diluido gotea desde el rociador hacia su brazo. Pagtrabaho na ko,
Este es el efecto del producto tóxico. Siempre lo toco mientras trabajo. Cuando rocío el líquido, este corre a lo largo de mi brazo. Pero no suelo ir a la clínica, solamente me lavo con jabón. Usar guantes es peor, porque mis manos transpiran y prefiero lavarme solo con jabón. El continuo contacto con un cierto tipo de productos químicos puede causar deformaciones al feto. Al cuarto mes de embarazo, las mujeres interrumpen su trabajo en los campos, pero son transferidas a la sección de embalaje, en donde tienen que fumigar las bananas con insecticidas y pegar las etiquetas sin ninguna protección para las manos. Les resultaría difícil el usar guantes en un tipo de trabajo como este. 3 de estas mujeres pasaron 10 días en el hospital el año pasado a causa de envenenamientos por culpa de los pesticidas. Fumigaban Levacid, una de las más tóxicas sustancias químicas usadas en la planta empaquetadora. Son los países importadores los que exigen que las bananas sean fumigadas antes de su envío. Esto les asegura que su mercadería llegará en buen estado. Pero en las plantaciones, esos productos químicos están mermando la salud de los trabajadores filipinos. A veces les es imposible dormir o comer por culpa de la pestilencia que producen los pesticidas y que invade sus casas. El sindicato de trabajadores ha tenido que negociar con la dirección para la indumentaria protectiva y tratamiento médico, el que beneficia solo a los empleados por la entera jornada y la mayor parte trabaja esporádicamente. Estos, según las leyes filipinas, no pueden asociarse al sindicato. ¿Cómo le vinieron las alergias? Al cargar el banano, pienso que se debe al osban en el papel celofán. Es pestilente y pica terriblemente, especialmente durante las noches cuando sudo. ¿Qué dijo el doctor? Que hay solo un remedio que me puede recetar. ¿No hay otro? Bueno, me dio algunas tabletas, pero no ayudan. Me siguen brotando granos blancos en la piel y cuando reanudo el trabajo, la picazón vuelve. Según el médico de la compañía, compete a los trabajadores el protegerse. Algunos de ellos no usan la ropa adecuada para protegerse. Otros se quitan las máscaras inmediatamente después de la fumigación. Y hay quienes antes de abandonar el área no se duchan, porque habiendo trabajado aquí ya desde hace mucho y sin presentar síntomas, creen estar fuera de peligro. Los fabricantes de pesticidas tienen la obligación de escribir sobre los envases advertencias para su uso, lo que la industria química considera suficiente para asegurar una correcta utilización de ellos. Los pesticidas son materiales tóxicos y pueden causar efectos dañinos al ser humano. Pero estos se pueden emplear con seguridad si los granjeros leen la etiqueta y siguen las instrucciones estrictamente. Pero en las plantaciones, las etiquetas generalmente se pierden o están escritas en otros idiomas. Es difícil para el sindicato trabajar para mejorar las condiciones de salud si estos desconocen la naturaleza de los productos químicos. Aún siguiendo cuidadosamente las instrucciones de las etiquetas, persisten problemas como por ejemplo en Asia, en donde con muchos de los productos químicos en uso, los campesinos necesitarían ropa apropiada, la que es cara y demasiado pesada para el clima. Las compañías de hecho admiten que los productos que venden comprometen la salud de los campesinos. Actualmente, las recomendaciones para una segura utilización de los productos sugieren una total protección para quien lo usa, lo que es difícil en climas calurosos, como por ejemplo el de Tailandia. La Organización Mundial para la Salud calcula que la fumigación causa cada año la muerte de 20.000 personas y 1 millón contraen enfermedades, y estos son solo los casos denunciados. Yo me he visto afectado por la fumigación. Al trabajar se me hacía cada vez más difícil respirar.
Me dolía la cabeza y me sentía mareado. Compré algunas tabletas, pero mi dolor de cabeza empeoró al volver a fumigar. Mis brazos y piernas se debilitaron, se entumecieron, caí y me dio un ataque. Las bulliciosas calles de Bangkok. En Tailandia, el jazmín es una flor de gran valor comercial. Los vendedores pululan las calles enfilando las flores en collares y guirnaldas que serán usados en ceremonias religiosas. Cada día se venden flores frescas, pero para satisfacer a los clientes, estas deben ser impecables. Las flores son fuertemente fumigadas cada tarde. Uno de los productos comúnmente usados es el carbofurán. Su uso ha sido restringido en Gran Bretaña y los Estados Unidos y ha sido definido como extremadamente peligroso por la Organización Mundial para la Salud. Quienes fumigan corren peligro y el producto, aún tóxico, permanece en la planta por varios días. Al amanecer, son los niños quienes recogen las flores y estos sufren las consecuencias. Las plantas están aún cubiertas de pesticida y el rocío de la mañana lo hace resbalar hacia los dedos y humedece sus ropas. Exámenes de sangre hechos por un productor de pesticidas demostraron que las 3/4 partes de los niños estaban afectados. Se lamentaban de dolores de cabeza, mareos y de irritaciones cutáneas que se infectaban al rascarlas. Tengo alrededor de 10 casos al mes, tanto de niños como de adultos. Si el caso no es grave, les doy el tratamiento respectivo. Les limpio, les pongo una pomada y les receto tabletas. Si el caso es serio, les envío al hospital. Los fabricantes de pesticidas no saben cómo afrontar el problema. Bien, en el caso de los niños recolectores de jazmín, no creo que los guantes puedan impedir el contacto con los pesticidas. El cuerpo entra en contacto con el rocío, de que los está contaminando. Todo el concepto del uso de los pesticidas debería ser reexaminado en relación a estos niños. Los fabricantes dedican mucho tiempo y esfuerzos en la promoción de sus productos, penetrando hasta lo más profundo de las áreas rurales. Reparten folletos, camisetas y a veces hasta videograbadoras para persuadir a los campesinos a comprar más pesticidas. Cualquier tipo de entretenimiento que ofrezcan atrae una horda de gente en pueblos pequeños. La competencia en las ventas es feroz. El peligro yace en el ignorar condiciones de seguridad y salud. La compañía que logre hacer usar correctamente sus productos a los campesinos estará entre los ganadores. Lo contrario es ser un perdedor. Representantes de las compañías aconsejan a los almaceneros sobre la venta de los pesticidas. Muchos de los productos químicos que se venden en Asia están prohibidos o su uso es restringido en Occidente por ser considerados dañinos para la salud o el medio ambiente. Aún así, las compañías continúan promoviéndolos y exportándolos.
Endox, cuyo uso es restringido en 13 países. 2,4-D, restringido en los Estados Unidos. Y el clordane, prohibido o restringido en 22 países. Para sa pag-control sa first generation sa corn borer, then to be follow up by LANATE. Los comerciantes generalmente confían en los consejos de los representantes de las compañías respecto a la utilización de los productos y así informan a los campesinos. Es muy simple. Usted no debe comer nada mientras fumiga. Es verdaderamente muy simple. El próximo. Presiones internacionales han llevado a las compañías a esforzarse aún más para hacer que los campesinos usen sus productos siguiendo las recomendaciones. Pero no basta explicar la peligrosidad de los pesticidas para asegurar un correcto uso de ellos entre los campesinos. Y es obvio que el mensaje no llega al destinatario. Jamás eche pesticidas a los riachuelos. Este hombre está usando pesticidas para pescar. Él sabe que así envenenará a los peces porque está escrito en la etiqueta, pero aún así está dispuesto a contaminar los canales de irrigación y arriesgar su salud. A veces, las advertencias no parecen ser suficientes. A través de Asia, los campesinos arriesgan la salud por culpa de las falsas esperanzas que despiertan los pesticidas. La realidad muestra que las plagas de insectos del Asia se inmunizan cada vez más contra los insecticidas. En Damner Saduak, una de las mayores áreas productoras de hortalizas de Tailandia, Bunheim se ve obligado a gastar cada vez más dinero en productos químicos que son siempre menos eficaces. Antes fumigaba poco a los vegetales y estaban siempre buenos. Ahora tengo que rociar mucho más y no saben tan bien. Un solo producto químico resulta insuficiente y Bunheim tiene ahora que preparar un peligroso cóctel para librarse de los insectos. Los insectos que sobreviven las fumigaciones inmunizan a la siguiente generación, así es que el cóctel se hace cada vez más potente y peligroso para poder combatirlos. Con el incremento en el uso de pesticidas, los riesgos para la salud familiar aumentan. Los peces que acostumbraba a pescar en estos canales han muerto, la tierra está contaminada y es menos fértil. Bunheim ha caído en la trampa de los pesticidas. Son los insectos los que están ganando la batalla en sus campos. Algunos insectos son inmunes a nuevos productos químicos, aún antes de verse expuestos a ellos. Para combatir a los más inmunes, se fumigan las plantaciones cada vez más cerca del periodo de cosecha, lo que afecta a los consumidores. Algunos de los pesticidas deberían fumigarse por última vez 3 semanas antes de vender los productos, pero a veces el intervalo es de menos de una semana. Una encuesta hecha por el gobierno tailandés muestra que el 15% de las verduras en el área de Bangkok contienen residuos químicos que sobrepasan fuertemente los límites internacionales permitidos. En el pasado, Japón y Alemania Occidental se han rehusado a importar estas hortalizas. Entretanto, la salud de los tailandeses está en peligro. Se considera hoy en día que los pesticidas causan cáncer y deformidades genéticas.
La producción de nuevos productos químicos no es lo suficientemente rápida para enfrentarse a insectos cada vez más fuertes. Llegará el día en que los pesticidas no serán capaces de cumplir la misión para la cual han sido creados. Los pesticidas se propagaron por el Asia en los años 60. En aquella época fueron introducidas nuevas variedades de arroz de alto rendimiento para reemplazar las variedades originales, pero las nuevas especies necesitaban dosis masivas de fertilizantes y pesticidas. Las variedades tradicionales de arroz son amplias, pero si usted pone fertilizantes, estas se agotan y al incrementar la producción no es posible. Al introducir estos pequeñísimos genes, podemos obtener variedades de arroz que maduran rápidamente y que responden en buena forma a los fertilizantes. El elemento clave es incrementar la producción a través de este tipo de variedad pequeña de maduración rápida. Las nuevas variedades de arroz permitían cosechar 2 o 3 veces al año y fueron acogidas con entusiasmo a través del Asia. La producción aumentó considerablemente y el problema de la alimentación para una población en aumento parecía haberse resuelto. Fue llamada la Revolución Verde. Si observamos el impacto de la Revolución Verde en Filipinas, la producción fue de alrededor de 1 tonelada por hectárea. Actualmente la producción es más que el doble y lo mismo en Indonesia. La producción de arroz se ha incrementado dramáticamente en la parte sur y sureste de Asia, en el subcontinente, a tal punto que la mayoría de los países son autosuficientes o están muy cerca de ser autosuficientes en la producción de arroz. Pero las plagas aumentan junto al avance de la Revolución Verde. Las nuevas variedades de arroz eran menos resistentes a las plagas que las especies nativas. Las plagas se encontraron en las plantaciones cobijo durante todo el año. Esto, a pesar de que el gobierno estaba subvencionando la compra de pesticidas. Los subsidios beneficiaron a las compañías químicas e incentivaron a los campesinos a usar más de lo necesario. Al ir fumigando cada vez más, empeoraron las cosas, y lo que una vez era un delicado ecosistema se transformó en un desierto químico. Aparte de las plagas en el arroz, existen muchos enemigos naturales que se encuentran en ciertas áreas del campo. Si alguien utiliza insecticidas de una forma poco juiciosa, sin tomar en cuenta la dinámica de la población de insectos y los enemigos naturales, entonces es cuando se corre el riesgo de destruir a los enemigos naturales, dando paso a la explosión de plagas. Los pesticidas pueden crear plagas en vez de erradicarlas. Antes de la Revolución Verde, este tipo de cigarrón no constituía una amenaza seria, era mantenido a raya por sus enemigos naturales. Pero con el uso excesivo de pesticidas, los campesinos fueron eliminando los enemigos naturales, produciéndose los desbalances consecuentes. Durante los años 60 y 70, el cigarrón se propagó incontrolablemente a través del Asia. En el 86, en Indonesia, el gobierno incentivó a los campesinos a usar más pesticidas y se perdieron así 1 millón de toneladas de arroz. El éxito de la Revolución Verde podrá ser real solo si Asia encuentra la manera de nutrirse disminuyendo el uso de pesticidas. Recientemente, los gobiernos han empezado a reaccionar frente a la crisis. A través de Asia se está instruyendo a los campesinos en el uso de una nueva tecnología. En toda Filipinas, el gobierno está abriendo centros de instrucción para el manejo integrado de plagas, o IPM. Se enseña a los campesinos a distinguir las plagas de sus enemigos naturales para que así fumiguen adecuadamente. Longhorn grasshopper. Tawag nilang dahon-dahon, no? Este pequeño paso puede reducir a la mitad el uso de los pesticidas y disminuir el riesgo de un brote de plagas. Mahaba ang antina. Mahaba yung ito yung antina niya, yung for feeling organ ito ang antina, no? Es el primer paso para quitar a las compañías productoras de productos químicos el control sobre los pesticidas y darlo de nuevo a los campesinos. Carbamate, no? Yung mga grupo ng mga carbamates para sa mga sucking insects, no? Estos estaban acostumbrados a fumigar apenas veían un insecto sin preguntarse si este era dañino o no.
pero ahora pueden calcular el número de plagas y de enemigos naturales presentes en cada planta y de este modo entender si la situación está bajo control. Aún necesitando un cierto entrenamiento y por consiguiente de tiempo, una vez en uso, esta técnica podrá restablecer el balance natural y reducir el consumo de pesticidas a la mitad. La experiencia en Indonesia nos muestra que este método funciona. El pasado noviembre, Indonesia, bajo la instrucción gubernamental, adoptó el manejo integrado de plagas como una política nacional para la protección del cultivo del arroz. Esto significó la prohibición de 57 insecticidas de una lista de 66, las cuales fueron aprobadas para irrigar cosechas de arroz. El año pasado, más de 50.000 hectáreas de arroz en Indonesia fueron seriamente afectadas. Este año, solo 10.000 hectáreas fueron alteradas. El problema es cómo propagar la información necesaria a millones de hogares desparramados por toda el Asia. El gobierno filipino ha encontrado una solución. Philippine German Crop Protection Program, Ministry of Agriculture and Food. Como dije antes, IPM cuenta con algunos insecticidas para las variedades de tipo resistente. Rocíe solo cuando sea necesario. Recuerde, un buen uso del medio ambiente significa crear balance para que los peces y caracoles de nuestros campos de arroz no desaparezcan. Este es el manejo integrado de plagas. Es posible hacer mucho más que dedicarse a conservar enemigos naturales. Reproducirlos en el laboratorio y luego soltarlos en los campos resultaría en un control de las plagas sin hacer uso de pesticidas. Una alternativa de control biológico. En Tailandia, los pesticidas fracasaron en su lucha contra estas sabandijas, pestilentes moradores del longan, árbol de la zona. La sabandija chupa la savia de los jóvenes frutos, pero una pequeñísima avispa, que generalmente es aniquilada en la fumigación, ataca los huevos depositados por las sabandijas. Las pequeñas avispas pueden ser llevadas al laboratorio para allí reproducirse. Este es un tipo de parásito que deposita sus propios huevos dentro de los de la sabandija, matándolos antes de que rompan el cascarón. Los huevos están pegados a esta tela adhesiva y cuando las avispas comienzan a nacer, estos son colgados en los longanes. El sistema de control biológico funciona, pero podría hacerlo mejor si se detuviera la fumigación de productos químicos. Así las avispas sobrevivirían manteniendo a las sabandijas bajo control. Cada vez que una sabandija pusiera un huevo, una avispa estaría en él. Se podría así romper el círculo vicioso de los pesticidas. Pero los campesinos ven la cosa con escepticismo. Prefieren ver morir a las sabandijas con sus propios ojos. El efecto que se produce cuando se irriga y se emplean productos químicos es solo temporal. Después de haber rociado se logra matar a solo un cierto número de insectos. 3 días más tarde o una semana más tarde se debe volver a rociar y así se sigue sucesivamente sin parar. El control biológico quizás no funcione instantáneamente. Usted no verá los insectos muertos al frente suyo, pero si el control funciona, el efecto es permanente. Este nuevo tipo de técnica ayuda a los gobiernos a alejarse de los insecticidas. Aún así, muchos campesinos actúan cautamente de frente a las soluciones propuestas por los especialistas. Ya demasiadas veces ha sucedido que las brillantes ideas de hoy resultan en ser las deudas del mañana. El sur de Filipinas está viviendo una nueva revolución verde. El gobierno promueve la plantación de un tipo de maíz amarillo de alto rendimiento para reemplazar el nativo maíz blanco. Pero aquí, los campesinos no solo tienen que pagar por los insecticidas y fertilizantes, sino que también por las semillas si quieren obtener buenas cosechas, cosa que puede empeorar su situación.
En estos momentos procesamos por primera vez semillas de maíz híbrida. La producción de las semillas es 5 veces mejor que nuestro maíz nativo. Creemos que esto realmente ayuda a nuestros granjeros filipinos a incrementar su producción de maíz, lo que significa también mejoras en sus ingresos y condiciones de vida. La primera vez que intenté cosechar maíz híbrido, apenas tenía alguna deuda, pero de pronto esta se incrementó en 1982 y otra vez en 1983. Cada año mis deudas suben más y más, y ahora debo más de 12,000 pesos al patrón. Nagmahal man ang abono. Imbis nga nagdako ang patubas, nagdako man ang utang kay mahal ang mga fertilizer, kag mga binhi. Ahora nuestras deudas son las que suben, debido a los altos costos de los fertilizantes, semillas y pesticidas. A eso se suman los bajos precios de venta del maíz que producimos. No podemos hacer nada al respecto. Es un sistema feudal. Mientras los campesinos se endeudan cada vez más, los señores viven lujosamente. Para poder solventar los costos del cultivo del maíz amarillo, los campesinos tienen que endeudarse con terratenientes como Escobillo. Los campesinos pagan sus deudas en maíz, pero para muchos una cosecha entera no es suficiente para pagarlas. Esta revolución verde está beneficiando a los terratenientes y explotando cada vez más a los ya explotados campesinos. Parece que ellos hacen sus ganancias a cada paso del camino, pero a costa de nosotros. Cuando compran nuestro maíz, ellos obtienen una ganancia. Cuando nos venden fertilizantes, pesticidas y semillas, ya han hecho sus ganancias.